Hola, soy Saigel, del blog del Ojeador, en el que hacemos críticas de libros, y voy a ser yo quien nos cuente hoy la anécdota del capítulo XX palito V del podcast del Búho. Me gusta mucho la historia de la antigua Grecia, así que hoy os va a tocar una de griegos y os voy a comentar por qué las Termópilas o puertas de fuego reciben este nombre. En este paraje había unas fuentes termales y nos cuenta la leyenda que el gran héroe Hércules luchó contra el centauro Neso. Para conseguir acabar con su vida, le clavó una flecha que estaba impregnada de la sangre corrosiva de la hidra de Lerna. La hidra de Lerna era un dragón de 9 cabezas al que Hércules tuvo que matar en uno de sus famosos 12 trabajos. Estos 12 trabajos se le impusieron como castigo por matar a todos sus hijos y a 2 de sus sobrinos como consecuencia de un ataque de locura provocado por Hera. Volviendo a la batalla con el centauro Neso, la túnica empapada en sangre de este acabó envolviendo a Hércules y para aliviar su dolor se arrojó a las aguas que había en este paraje. Ni siquiera el frío de estas aguas consiguió mitigar su sufrimiento y acabó inmolándose en una pira en el monte Eta. El calor de esta pira pasó al manantial y por eso estas aguas se convirtieron en fuentes termales y acabaron tomando el nombre que actualmente todos conocemos de Termópilas. Un saludo y os dejo con el podcast del Búho. Como bien ha dicho Saigel, bienvenidos al capítulo XX palito V del podcast del Búho. Tras 20 años de luchas contra la ciudad inexpugnable, el ejército de Publio Cornelio Escipión Emiliano consiguió doblegar en el año 133 a.C. a la ciudad arébaca de Numancia y se convirtió automáticamente en leyenda, una ciudad que consiguió resistir al poderosísimo y emergente ejército romano, teniendo en cuenta que era una pequeñísima ciudad celtíbera que pudo resistir muchísimo más que países enteros. Os voy a hablar de en qué situación estaba Roma, en qué situación estaban los celtíberos y qué es lo que hizo de Numancia una ciudad tan inexpugnable. Vamos pues a conocer a esta ciudad de leyenda. Con todos ustedes, Numancia. Si algo nos ha enseñado la historia es que nada es eterno. Absolutamente nada. Perdona que sea tan pesado con esto, pero es cierto. Por mucho que una civilización, un pueblo, una ciudad, un edificio, una persona resista, siempre va a acabar vencido. Es un mensaje muy pesimista el que nos da la historia, no cabe duda, pero también es una ley natural, la ley de la renovación, la ley de que todo tiene que terminar para dar paso a lo nuevo. Y en el caso de Numancia, pasó más o menos lo mismo. Tarde o temprano acabó cayendo ante el enemigo más poderoso, ante Roma, porque Numancia es una ciudad de la Celtiberia, lo que se llama más o menos el interior de la península ibérica en época romana, los celtíberos, y de la etnia de la raza de los arébacos, una tribu que englobaba unas 4 ciudades cuya cabeza más visible era Numancia. En cualquier caso, Numancia no era una ciudad muy grande, era una ciudad de unos 5.000 habitantes como mucho en sus épocas de esplendor y que tuvo en jaque al ejército rumano durante más de 20 años, que fueron incapaces de tomar esta ciudad. De hecho, tuvieron que emplearse a fondo y con sus mejores hombres, sobre todo con su mejor general, para conseguir doblegar a la ciudad numantina, a Numancia. Antes de continuar con el relato de los diferentes sitios que vivió esta épica ciudad, os voy a contar un poquito en qué contexto se desarrolla este constante asedio a esta ciudad. Y tenemos que pensar que en el año 133 a.C. Roma estaba un poquito lejos todavía de ser esa enorme y potencia militar que ya empezaba a ser, pero que todavía no había conseguido alcanzar. Me encanta la antigua Roma. Hay mucha gente que le gustan mucho los egipcios y su misticismo, o que le gustan mucho los griegos por lo que significan culturalmente, o que prefieren algo más exótico, como podrían ser los mayas o los aztecas.
A mí me gustan muchísimo los romanos. Los romanos fueron la civilización a la que más le debemos, mucho más que a los griegos. Fueron una civilización de gente pragmática, de gente hipócrita, de gente muy como nosotros. En cualquier caso, yo prefiero a Roma, sobre todo por su evolución, porque es un pueblo que evolucionó muchísimo y que hemos podido además conservar gran parte de su historia escrita a lo largo de los siglos. Bueno, gran parte, por lo menos parte. En cualquier caso, os voy a hablar un poquito ahora en este corte sobre lo que fue Roma en aquella época, en el siglo II antes de Cristo. Roma había empezado siendo una ciudad que poco a poco se fue expandiendo por lo que hoy es Italia, por esa bota tan peculiar que tiene, esa forma de bota que tiene la península itálica. Se fue expandiendo y poco a poco, como se iba haciendo más grande, se fue encontrando con enemigos poderosos, como por ejemplo Cartago, a la que acabó sometiendo tras 3 guerras. Importante, yo creo que la más importante de todas es la segunda, que precisamente se libró fundamentalmente en territorio hispano. En cualquier caso, Roma se dio cuenta de que tenía un gran potencial militar creciente y que podía expandirse. Por lo tanto, en el último tercio y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo II después de Cristo se dio cuenta de que podía poner una gran cantidad de influencia por todo el Mediterráneo. Y no es, por lo tanto, coincidencia que en una época muy resumida de casi 20 años, Roma sometiese a Grecia, a Cartago y a gran parte de Hispania. Estamos, por lo tanto, en una época en la que Roma se está expandiendo rápidamente, pero que no lo pasó tan bien como en las otras dos que os he comentado, como en Cartago y como en Grecia, no lo pasó tan bien en Hispania. Os voy a explicar qué es lo que tuvieron los hispanos, los celtíberos, para hacer pasarlo tan mal al creciente y poderoso ejército romano. Efectivamente, en un relativamente corto espacio de tiempo, Roma sometió a 3 civilizaciones: a la civilización de Grecia, o por lo menos gran parte del territorio griego, a Cartago, y a los hispanos, a la Celtiberia, pero si tenemos que elegir uno de los 3 territorios en los que Roma lo pasó mal de verdad, fue en este último, en la Celtiberia. ¿Por qué? Pues porque para Roma fue relativamente fácil ir a Corinto, a esa ciudad, someterla y por lo tanto someter a un gran territorio circundante, o ir a Cartago, someterla definitivamente y acabar con todas las aspiraciones de Cartago en el Mediterráneo. Pero no fue así con Hispania. Cuando llegó a territorio celtíbero, se encontró con que cada ciudad era un país diferente y que con cada ciudad tenía que pactar, tenía que luchar o tenía que intentar negociar por separado. Y esto fue un durísimo golpe para la forma de ver la guerra que tenían los romanos, con guerras ante grandes ejércitos o contra estados enteros. Fue una especie de guerra muy fraccionada, en la cual a veces se avanzaba mucho y otras veces se avanzaba poco. Roma, por lo tanto, sufrió un duro correctivo tras otro hasta que al fin conseguía sitiar una ciudad, o bien pasaba fácilmente como un rodillo por las ciudades que no oponían resistencia. Fue una especie de guerra trampa la que tuvo que lidiar Roma en territorio hispano y que además le sirvió de entrenamiento para que luego Roma fácilmente pudiese arrollar a los ejércitos que en años posteriores se encontró. En cualquier caso, hay que pensar en Roma luchando contra ciudad tras ciudad y pasándolo mal. Lo pasó mal especialmente, y de verdad, en Numancia. Os voy a hablar ahora de qué tuvo Numancia, de qué hizo Numancia para resistir tantísimo al invasor. Os voy a empezar contando el origen de Numancia, por lo menos de las guerras de Numancia contra Roma, y que se da en el año 154 a.C., cuando Segeda, o Secaisca, la ciudad más grande de toda la zona, que tenía, se cree que más o menos unos 40.000 habitantes, era una ciudad bastante grande, firmó un pacto con Roma en el cual se comprometía a no ampliar sus murallas. Pues resulta que sí, Segeda pues iba creciendo, iba recibiendo población y amplió sus murallas. Por lo menos esta es la excusa que Roma se inventó, o la excusa, el casus belli que Roma encontró para iniciar una guerra contra la ciudad de Segeda. Segeda rápidamente buscó un pacto con alguna de las ciudades vecinas, que como ya os he dicho no eran exactamente todas del mismo estado, pese a ser la ciudad más grande, Segeda no dominaba a las demás, y entonces rápidamente encontró
unos cuantos aliados, entre los cuales estaba la ciudad Numancia de los arébacos, una tribu diferente a la de Segeda, que si no me equivoco pertenecía a los bacceos, así se llamaba esta etnia. Pues bueno, resulta que los romanos llegaron a Segeda y la sometieron con relativa facilidad. Un cónsul llamado Nobilior llegó, por lo tanto, una vez sometida a Segeda, a someter a Numancia. Y además lo hizo de una manera muy curiosa, porque llevaba consigo elefantes. Sí, después de la guerra de Aníbal, en el año aproximadamente 218 a.C., después de la guerra contra los cartagineses, Roma vio que los elefantes daban bastante juego a la hora de hacer asedios a las ciudades, porque los celtíberos era la primera vez, los numantinos, la primera vez que veían elefantes, y diciéndolo rápido y bien, se acojonaron. Cuando vieron una serie de elefantes ahí plantados, los numantinos creían que se acercaba el fin del mundo, por lo menos, porque no habían visto bichos semejantes en su vida. En cualquier caso, cuando se dieron cuenta de que esos bichos se podían matar, el miedo se les pasó rápido. Una gran piedra, dicen las fuentes, cayó encima de uno de los elefantes, que se asustó, se dio media vuelta y arrolló a todo el ejército romano, lo cual fue aprovechado por la ciudad, por los numantinos, para salir y pasar a cuchillo a 4.000 romanos. Una victoria sin paliativos en este año 154 por parte de Numancia. Roma empezó a darse cuenta que había una ciudad que le iba a dar problemas. Tras esta derrota que sufrió Nobilior, este cónsul se vio obligado a dar media vuelta y refugiarse para pasar el invierno en territorio hispano. Lo pasó fatal. El invierno de Soria es horrible. Seguramente que si habéis pasado por Soria en invierno sabréis que se pasa mal cuando llegan los veranos. Un auténtico general invierno es el que habita en Soria, y la verdad es que el ejército de Nobilior sufrió bastantes más bajas, si cabe, que en la batalla y en el asedio de Numancia. Esto hizo que los cónsules romanos llegasen antes a su destino. Ya expliqué en una anécdota anterior que por qué el año empieza el 1 de enero. Pues fue porque precisamente en la guerra de Segeda se dieron cuenta de que el invierno era durísimo y Nobilior lo sufrió. Después de esto, Nobilior se vio obligado a firmar un pacto con Numancia de no agresión, un pacto amistoso que no sentó nada bien al Senado en Roma. Roma quería pasar a rodillo, como había pasado con Cartago o con Grecia, y no sentó nada bien que una pequeñísima ciudad hiciese un pacto de caballeros, un pacto entre iguales con Roma. En cualquier caso, esto dio unos 10 años más o menos de tranquilidad. Alguna pequeña hostilidad, pero nada reseñable. En cualquier caso, en estos 10 años, entre 154 y 143, más o menos, 11 años, fue cuando más virulento fue Viriato en el sur de la península. Los romanos tenían dos frentes abiertos, los celtíberos en el norte y los lusitanos en el sur. Fueron en estos 10 años en los que Numancia vivió una buena tregua, en los que Viriato dio más mal. Y cuando terminaron con Viriato, más o menos en ese año 143, los romanos ya estaban preparados para volver a arremeter contra Numancia, una segunda fase de las guerras celtibéricas. Y bueno, aquí empieza la segunda fase, en la cual uno tras otro los diferentes cónsules de Roma fueron rechazados por la ciudad de Numancia. Como ya os he dicho, Roma iba renovando los cónsules que dirigían ejércitos cada año, o bien le prorrogaba el mandato a cada cónsul, nombrándolo procónsul durante un año más. O sea, cada año o cada 2 años, Roma mandaba un nuevo ejército, un nuevo general al mando de un ejército para intentar conquistar Numancia. A partir del año 143 a.C., cónsules como Quinto Cecilio Metelo, Quinto Pompeyo Aulio, Marco Pompilio Lena o Aulo Stilio Mancino intentaron derrotar a la ciudad sin éxito. De hecho, especialmente flagrante fue el de este último, el de Mancino, Aulo Hostilio Mancino, que acordó un pacto en el cual tenía que pagar una gran cantidad de dinero a Numancia y además dejarlos en paz definitivamente, lo cual fue bastante humillante. Imaginaos a una comitiva de numantinos viajando a Roma con un pacto de claudicación
y plantarlo delante del Senado romano. Fue humillante por parte de los senadores romanos que, si bien por motivos diplomáticos no se cargaron a la comitiva numantina, sí que los despidieron con cajas destempladas, es decir, que no le sentó nada bien la claudicación de Mancino, que fue horriblemente humillado por los numantinos y que el Senado romano le hizo pagar con creces. En cualquier caso, en este año ya 137 vemos que Roma por el momento deja un poquito en paz a Numancia y se dedica a hacer otras campañas alrededor en los siguientes años, ¿vale? Otras ciudades de los Bacceos, como Palantia o Cauca, son los que empiezan a recibir todos los asedios y todos los efectivos romanos. Hay que decir que Numancia se servía o se nutría de los Bacceos, por lo tanto Roma decidió atacar a las ciudades colindantes en vez de directamente a Numancia para aislarlos. En cualquier caso, Numancia seguía siendo inexpugnable, así que Roma necesitaba un campeón, necesitaba un general que definitivamente acabase con esta moscarda llamada Numancia, con esta pequeñísima ciudad irreductible, y lo encontró. Encontró a este general en un tal Publio Cornelio Escipión, el némesis, el archienemigo de Numancia. Publio Cornelio Escipión Emiliano Africano, un nombre bastante largo, fue el general designado para eliminar de una vez a Numancia del mapa. Digamos que si no se eliminaba Numancia no se podía dar por terminada la guerra contra los celtíberos, y Roma buscó a su mejor hombre, a su mejor campeón, para poder vencer de una vez por todas a este molesto grano en el culo que era Numancia. Hay que tener en cuenta que este personaje no había salido de la nada, dado que Publio Cornelio Escipión Emiliano, lo llamo tan largo porque existe otro Publio Cornelio Escipión, su abuelo, que fue el que sometió Cartago en la Segunda Guerra Púnica, el que venció a Aníbal, este Publio Cornelio Escipión Emiliano, también lo voy a llamar ahora Escipión el Joven, para resumir un poco, este general había sometido a Cartago de nuevo en la Tercera Guerra Púnica y había dado por terminada ya definitivamente la rivalidad con Cartago, la había sometido definitivamente. Era un hombre muy popular en Roma, era un general muy querido, joven, fuerte, guapo, lo típico, un triunfador, un winner entre las masas. En cualquier caso, este hombre fue un genio militar en su época, fue un gran estratega y era perfecto para sitiar de una vez a Numancia y doblegarla. Y eso hizo. Cuando Escipión el Joven llegó a Numancia, se dedicó a preparar un sitio inexpugnable, un asedio que tendría que agotar a Numancia, es decir, en vez de atacarla directamente, la asediaría y se sentaría a esperar. Y eso fue lo que hizo. Cogió a Numancia y empezó a construir a una distancia prudencial una muralla alrededor de Numancia. Es decir, imaginaos la pequeña ciudad de Numancia rodeada por una empalizada, digamos como un bloqueo absoluto físico en el cual nada podía entrar ni salir de aquella ciudad. Aquí empieza la leyenda absoluta de la ciudad de Numancia, en la cual la resistencia de sus habitantes se puso al límite, ya que esta ciudad se vio repentinamente cortada de todos sus suministros, de todas sus ayudas, ya que cada cierto tiempo, cada ciertos metros de la muralla había un puesto de vigilancia para que nadie pudiese pasar por la noche, y además se cavó un foso por el cual que estaba precisamente antes de la muralla, por lo cual si alguien quería saltar la muralla primero tenía que salvar un foso, no lleno de agua, se entiende, pero sí un foso en el cual hacía más alta si cabe esta muralla. Escipión, para construir esta muralla, esta empalizada, mejor dicho, tuvo que hacer un gran trabajo de disciplina para con sus hombres, ya que el ejército romano, como ya he dicho, no estaba tan disciplinado como pudo estar en las épocas de, por ejemplo, Julio César, Octavio Augusto, y este ejército todavía tenía en su haber el hecho de que eran todo gente cliente del propio general, es decir, todo el ejército estaba formado de gente noble, de gente que se podía costear su armadura, de gente de alto nivel social. Por lo tanto, Publio Cornelio Escipión Emiliano tuvo un gran trabajo por delante. Bueno,
Una vez construida esta empalizada, una vez establecida la disciplina dura y férrea a sus hombres, se sentó a esperar, y cada vez que había un intento de pasar por la empalizada, pues los numantinos que lo intentaban eran ajusticiados. Así se llegó hasta un punto insostenible por parte de la población, que empezó comiéndose los caballos, es algo muy habitual dentro de los sitios en la antigüedad y en la Edad Media. Las reservas de agua se iban acabando y poco después se llegó hasta un punto insostenible. Pero los numantinos no se rindieron, quizá porque tenían mucho orgullo de sí mismos, no se sabe. Polibio, que acompañaba a Publio Cornelio Escipión allá donde iba, Polibio era, digamos, el instructor de Publio Cornelio, era un esclavo griego que había sido capturado en las guerras con Grecia, que se estaban librando en ese momento, escribió sobre Numancia. Desafortunadamente, Polibio, este gran historiador, uno de los padres de la historia, precisamente, no se ha visto conservada su obra, pero sí se sabe que escribió sobre este sitio que él presenció en persona. Una pena que no se nos haya conservado, pero sí que se nos han conservado otras fuentes que hablan de que los numantinos prefirieron matarse, prefirieron suicidarse antes que verse doblegados por el conquistador romano. Quizá tendríamos que pensar que no había que haber llegado hasta ese punto. Quizá tendríamos que pensar que el orgullo es algo que no da de comer, es algo que no te mantiene con vida. Pero esto es de lo que tiraron posiblemente los ciudadanos de Numancia. Como ya digo, los romanos eran una civilización de una mentalidad más moderna, más pragmática. Quizá tendríamos que ponernos en la mente de esta gente de aquella época que decidió quitarse la vida de una manera que ha sido capturada por los románticos del siglo XIX como algo heroico, algo grande. Habría que pensar si no hicieron bien o si hicieron bien, pero nunca juzgarlos, porque los numantinos eran muy celosos de sí mismos y demostraron ante todo una lección de resistencia, de tenacidad, y pusieron en jaque al Imperio Romano, al que sería Imperio Romano, todavía no era un imperio. Lo pusieron en jaque y se lo hicieron pasar muy, muy mal. Una lección de tenacidad que quizá nos tendríamos que aplicar, aunque sin pasarse, claro. Os voy a recomendar antes de terminar el libro Numancia, de José Luis Corral. Fue profesor mío en la universidad y la verdad es que os lo recomiendo bastante. No es de los mejores libros de José Luis Corral, que es un gran novelista especializado en novela histórica, pero sí que nos va a servir para ver de cerca el modo de vida, las relaciones entre los romanos y los celtíberos, y lo dicho, os lo recomiendo mucho porque es un libro muy muy bueno, aunque no sea de los mejores de Corral. Nada más, espero que os haya gustado el podcast. Quiero daros las gracias a todos, quiero dar las gracias especialmente a Isabel, que me ha ayudado con la anécdota del principio, Isabel del blog El Ojeador, en el que yo también escribo, y bueno, espero que, como ya os he dicho, que os haya gustado el podcast. Podéis encontrar este podcast en www.elpodcastdelbúho.com, en el grupo de Facebook El Podcast del Búho, Historias y Personajes, o bien podéis comentarme lo que queráis en Twitter. Mi usuario es _Jorge_. ¿Algo más? Sí, bueno, si queréis comentarme algo de manera más extensa, podéis hacerlo a elpodcastdelbúho@gmail.com. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio del Podcast del Búho. Ah, una cosa. ¿Va a haber alguna novedad esta semana? Estad atentos al feed de iTunes. Hasta luego.